Hola, soy Gustavo de Código Facilito y vamos a ver las reglas de validación en GFramework. Vamos a aprovechar que tenemos aquí un formulario, un modelo, un formulario basado en C4Model que creamos en el video anterior para crear nuestras reglas de validación. Aquí tenemos nuestro formulario y las reglas de validación se van a aplicar de la misma forma. No importa que se utilice, que tu modelo extienda de C4Model o que extienda de CActiveRecord. Las reglas de validación siempre se van a ejecutar. En el caso de que tu modelo extienda de CActiveRecord, se van a ejecutar en el momento en que le des Save o le des Validate. Y en el caso de que tu modelo sea un modelo que extiende de C4Model, que quiere decir que es un modelo de formulario simplemente, pues esas reglas de validación se van a ejecutar en el momento en que se ejecute validate. En el momento en que invoques el validate de tu modelo. Ok, las reglas de validación en G se hacen de la siguiente manera. El primer valor del array es un string separado por comas con los valores de los campos que quieres aplicar esta regla de validación, que es la que tenemos acá. Pero la dinámica interna es de que los validators son una especie de componentes. ¿Por qué componentes? Porque están basados en una clase. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, voy a guardar en extensions, voy a guardar, vamos a crear a manera de ejemplo mi validator. Este va a ser muy sencillo, pero ustedes estoy seguro que van a necesitar o van a crear sus propios validators que van a necesitar en producción y les van a ser muy útiles. Entonces el validator es una clase, vamos a crearla enseguida. Vamos a crearla, que debe de extender. Este va a ser el nombre de mi validator. Y yo le dije que le iba a buscar en Facilito, en mi aplicación, o sea, en Protected y en Extensions. Que voy a crear mi validator. Son clases que deben de extender de cValidator. Entonces, aquí ponemos el nombre de nuestro validator que extienda de cValidator. Creo que así estaría bien. Y lo único, pues aquí podemos crear nuestros propios parámetros. Pero lo único que debemos de hacer es redefinir el método que se llama validate attribute. Y va a recibir dos parámetros. Object es el modelo al cual se le está haciendo esa validación, y el atributo que se le está haciendo la validación. Entonces aquí yo haría mi validación, por ejemplo en este if, y lo único que voy a hacer es, en el caso de que no pase lo que yo quiera que pase, es decir, en el caso de error, voy a hacer un add error de esta forma. Este add error acepta el objeto que es el modelo que estoy utilizando. En este caso es root form, pero ya lo veremos después, lo veremos en la práctica. Recibe el atributo y el mensaje que voy a poner. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí. Pero entonces aquí yo pondría mi lógica, puedo declarar mis métodos internos que sean protected o private, que yo vaya a redefinir acá. Pero entonces yo lo que voy a preguntar acá es si object y attribute
ahí estaría accediendo al valor que me está enviando el usuario en el formulario de ese campo. Es igual a test, entonces que escriba uy, esto es un error, tal. Entonces yo creo que ahí, si todo está bien, podríamos probar esto, que le estamos diciendo que para estos dos sería así. Bueno, pero para hacer una prueba más, voy a dejar estos con required, y ya más adelante les diré por qué aquí dice required y no una clase. Y voy a poner, y le voy a poner esta validación al campo de descripción. ¿Listo? Entonces vamos a probar a ver que no existan errores. Vamos a ver. Bueno, aparentemente no hay errores. Y aquí yo le estoy diciendo que si escriben test, que me ponga un error. Vamos a ver y fíjense. Ya tengo mi validator personalizado. Me dice, esto es un error porque esto es test. Pero si yo pusiera otra cosa, pues me deja pasar el campo sin problemas. Entonces aquí ya tenemos esta validación. Ya se fijan, ya aquí ustedes pueden darse cuenta cómo crear su propia lógica. Aquí podríamos también tener, por ejemplo, atributos públicos. Vamos a poner, por ejemplo, esto es manera de ejemplo. Entonces, yo le digo que sí, que por defecto sea test, pero que esto puede cambiar. O sea, esa palabra clave, si ingresan esa palabra clave, entonces se cumple la regla de validación y no los deja pasar. Entonces ahí por defecto está recibiendo que test es la palabra del error. Entonces no los deja pasar, ¿no? Pues yo aquí estoy comparándolo con una palabra, pero ustedes lo van pues en su lógica. Estoy seguro que ya saben más o menos cómo lo van a usar acá, que van a poner, por ejemplo, si es un valor en booleano, aunque ya tenemos muchos validator, que pues no va a ser tan necesario estar creando constantemente validator, pero aquí pues ya ustedes se darán cuenta de lo que pueden validar. Entonces, o simplemente pueden declarar un método que acá que se llame lo que sea, y acá simplemente le pasan el valor del atributo y que se devuelva un booleano que sea el que se imprima acá. Entonces eso es lo bueno de que tu framework sea basado en componentes, porque todos son clases. Aprovechamos el poder que tienen las clases para hacer nuestra aplicación en todos los aspectos. Fíjense que hasta los validators son extensibles. Eso es genial. Entonces aquí también puedo seguir pasando parámetros que se van a setear en mi clase. Estos parámetros tienen que ser propiedades de mi clase. Entonces, de mi clase, en este caso es mi validator, tiene Word. Entonces yo aquí podría pasar Word y decir no, que la palabra clave ahora no es test, sino this. Entonces aquí ya, pues si yo lo doy aquí, me deja pasar. Pero si yo le doy this y le doy a enviar, pues entra en el error y agrega el mensaje y no me deja pasar el formulario. Entonces, aunque hay varias formas de hacer validator, esta es una de las más recomendadas, es como una de las más elegantes de hacer un validator en una clase, porque tú puedes reutilizarlo en todos los modelos, en la cantidad n de modelos, en los modelos que se te antoje. Entonces así y se utilizan de esta forma que tenemos acá. En la primera posición el listado de campos que le voy a aplicar el validator. La segunda, la clase con la ruta en la que está basada mi validator. Aquí tú podrías tenerlo también en tu código personal, tus propios validators, y tenerlos que te acompañen hasta, mejor dicho, hasta el resto de tus días. Y aquí tendrías Word, que es un parámetro, y pasar todos los parámetros de esta clase. Si tratas de pasar un parámetro
que esta clase que no es propiedad de esta clase, entonces nos daría un error. Así que siempre tenemos que remitirnos a la clase en la cual está basada nuestro validator. Entonces en el próximo video vamos a ver los validators que nos trae y que nos brinda el core, que son bastante útiles y son bastante sencillos de usar, que además también están basados en clases que están ya definidas en el core. Pues nada, síguenos en @códigofacilito, visítanos en www.códigofacilito.com y mi Twitter personal es Salgado Toledo. Con mucho gusto les respondo dudas, y un me gusta nos servirá mucho. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete y nos vemos. Chao.